Buenos días. ¿Me podría decir su nombre, edad y de dónde emigró, por favor? Oscar Alvarado, 26 años y miro el pueblo Boro. ¿Qué aspectos de la vida urbana? Bueno, vamos a empezar a hacer unas preguntas. ¿Qué aspectos de la vida urbana considera diferentes a comparación con la vida rural? Bueno, por ejemplo, en mi comunidad no tengo acceso a tecnología, no tengo acceso a ningún servicio básico, en comparación acá que, por ejemplo, llamas y, y ya tienes toda la mano. En cambio, ya tengo que viajar 4 horas a la ciudad de Iquitos en lancha. Claro, acá todo está más fácil de conseguir a comparación de donde emigró. Sí, Ah, pero eso acá esto es muy centralista, son unas basuras. el, pa- el, sí, nuestro país es muy centralista. Esas preguntas van más abajo. Segunda pregunta. ¿Qué factores motivaron su desplazamiento a la ciudad y crees que este cambio solo ofrece ventajas o también desventajas? Bueno, la principal desventaja que puedo obtener es de que no puedo ver a mi familia. Esa es la mayor desventaja que creo que cualquier persona migrante puede vivir. Y ¿puedo repetir lo demás, por favor? ¿Qué factores motivaron que deje su comunidad y migre acá? Bueno, el primer factor es de que, por ejemplo, en Pueblo Bora no teníamos comida, teníamos que cazarla por nuestra propia cuenta, con arcos y flechas. En cambio acá es totalmente diferente y puedo conseguir comida sin necesidad de matar animales. Y bueno, venir acá no es todo beneficio, justo de que la adaptación también es muy importante porque hay gente que viene lejos, pero no se puede adaptar y fracasa su estadía aquí. Ok, claro. Ah, eh, Tercera pregunta. ¿Cómo adaptó las costumbres propias de su lugar de origen a la vida en la ciudad? Bueno, no tengo una costumbre tan extraña, así que soy una persona normal y no me costó nada adaptar mis costumbres natales. Ok, en relación a los años que lleva la ciudad, ¿podría decir que finalmente ya se logró adaptar y se siente parte de ella? Eh, sí, yo logré adaptarme, ahora me siento que soy parte de los limeños. Ok. Quinta pregunta. ¿Crees que las oportunidades laborales han mejorado desde el momento que emigraste a la ciudad? Sí, pues de que, por ejemplo, en el pueblo Bora solo tenemos como oficio cazar y pescar, pero acá puedo dedicarme a lo que realmente quiero. Ok. ¿Considera que la educación en la ciudad es mejor a la de la zona rural y por qué? Sí, esto en gran medida debido a que, como mencioné antes, el gobierno es muy centralista y solamente piensa que el Perú es Lima, Ujú. olvidando las demás regiones, por lo que obviamente la educación ahí está años luz de las que se da en Lima. Claro, por el centralismo que tiene nuestro país. En relación al aspecto social, ¿pudo encajar o formar lazos sociales como por ejemplo alguna amistad al llegar a Lima? Gracias. Repito la pregunta. Sí, por favor. En relación al aspecto social, ¿pudo encajar o formar lazos sociales como por ejemplo alguna amistad al llegar a Lima? No se hace tener amigos, la gente me ve como un extraño porque soy de la selva. Sí, suele pasar. Antes de emigrar, ¿cuáles eran sus expectativas de la ciudad y cómo resultó ser el final? Mis objetivos era como, por ejemplo, que era como ir a Estados Unidos, era la gran oportunidad, era recorrer el mundo, sin embargo me decepcionó porque la gente es muy centralista, la gente es muy racista, la gente es muy mala. Claro. ¿Cuál es su perspectiva de la economía en la ciudad y en qué se diferencia la economía en la zona rural? Bueno, la economía de la zona rural básicamente es, como le dije, se basa en el turismo, en la caza y en la pesca.
y quizás también en el trueque. Sin embargo, acá, acá la economía se basa más que todo en lo que la sociedad necesita, como lo que debe ser. Si es que hay demanda de abogados, va a haber puestos para ser abogados, hay demanda para ingenieros, así y así con todos los trabajos. Claro. Ya. Novena pregunta. Antes de emigrar, ¿cuáles eran sus expectativas de la ciudad? No, esa ya la pregunté. ¿Cómo logró conocer más migrantes acá en la ciudad? ¿Cómo logré? Pues no conozco a nadie. No, de su, o sea, sí, o sea, de su comunidad. No he migrado. Ok. ¿Notó algún cambio lingüístico en su forma de hablar desde que migró a la ciudad? Sí hubo unos cambios de vida que tuve que adaptar mi lenguaje para tener que hablar como un limeño, debido a que, como ya mencioné, la discriminación me llevó a tomar esas medidas tan extremas. Claro. Hubo un cambio total, inclusive en mi acento, por eso puedo escuchar que es un poco... No parece que es para las cosas como no parece selvático. ¿Desde que llegó a Lima se ha sentido víctima de algún acto de discriminación? Sí, como ya mencioné, por mi acento de voz y por cómo soy, por mis creencias y como no conozco nada, claro. Por eso básicamente. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuvo que pasar en la ciudad para poder adaptarse? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuvo que pasar en la ciudad para poder adaptarse? Tuvimos que... El obstáculo más grande fue entender que tienes que valerte por ti solo y que no puedes confiar en nadie. Claro. Debido a que es como todo en la vida, pues tienes que aprender a seguir solo. Claro, sí. ¿Crees que el próximo gobierno debería invertir más en la educación, no solo en Lima, sino también en todas las zonas rurales? Sí, es algo que se tuvo que haber hecho. Ni siquiera tendría que ser una propuesta, tendría que ser algo que se aplique sin siquiera proponer. Pero lamentablemente va a ser como todos los años. Prometen mucho, pero nunca se va a cumplir nada. Sí. 15. Cuando llegó a la capital, ¿qué fue lo que más le impresionó o le gustó? Lo que más me impresionó fue... no sé cómo se vive. Acá sí es muy diferente a cómo se vive en mi pueblo. ¿A qué se debe, a qué cree que se debe que el Perú sea un país muy centralizado? Se debe a que no sea, somos un país tercermundista, porque si no lo fuéramos, todo estaría desarrollado de igual manera, pero lamentablemente el gobierno únicamente se centra en Lima y por eso estamos como estamos. Claro. Ante la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo reaccionó usted? ¿Tuvo que regresar a su lugar natal por falta de trabajo o por el alto nivel de contagio en la capital? No, me quedé acá. Ok. ¿Algún miembro de su familia que haya migrado aún conserva sus tradiciones y costumbres? ¿Y nos podría comentar qué costumbres o tradiciones? No he migrado como le comento. Ok. ¿Ha tenido la oportunidad de regresar a su ciudad natal? No he tenido la oportunidad de regresar a mi ciudad natal debido a que trabajo todo el tiempo. Ok, ¿y qué mensaje les daría a sus paisanos como sugerencia o recomendación antes de emigrar? ¿Una recomendación? De que acabo de ver gente mala, que no se dejen derrumbar por esas personas. Ok, gracias por la entrevista, ya hemos terminado.